Un comprador empuja un carrito de supermercado con una fuerza de 55 newtons hacia abajo y hacia la derecha, tal y como se muestra en la siguiente figura. La empuñadura forma un ángulo de 46 grados con la horizontal. La figura no está dibujada a escala. Escribir el vector de fuerza F en la forma la que observamos ahí. Para estos casos, hay que imaginar que aquí está el eje de coordenadas. Entonces, vamos a imaginar que esto de aquí es el eje Y y esto de aquí es el eje X. Por lo tanto, lo que yo necesito encontrar es esto, o sea, esto de aquí, el componente vertical y el componente horizontal. Y te darás cuenta que ahí se está formando un triángulo rectángulo. Entonces, lo que también sé es que SF mide 55 newtons. O sea, esto sería igual a 55 newtons. Acordándonos de nuestro conocimiento de trigonometría, si tengo un triángulo rectángulo, sabiendo que esto es un ángulo recto y esto es la hipotenusa, ¿cómo hacemos para determinar el valor o encontrar este cateto opuesto que sería Y? Esto sería Y porque está frente a y esto sería X. Cada vez que tengamos este ¿No? problema, claro, sería, atención, Y es igual a el valor o el módulo del vector multiplicado por el seno de 46 grados. Entonces aquí Y será igual. ¿Cuánto es F? Me dice que F vale 55. ¿Cuánto es el seno de 46? Aquí necesitamos el apoyo de la calculadora. ¿Y el seno de 46 cuánto nos da? El seno de 46. Da 0,719339 y esto continúa. Y al multiplicar 55 por esa cantidad nos da aproximadamente 39,5636. Hay que estar atentos a la consigna, me dice redondear los valores en la respuesta a la centésima más cercana. Entonces, ¿cómo sería acá? A la centésima más cercana sería hasta acá, porque recuerda que esto es décimo y esto es centésimo. Eso quiere decir que esto sería Y igual a 39,56. Eso sería Y. ¿Cómo hacemos para hallar ahora X, que vendría a ser esta parte de aquí? Si Y es igual a F por el seno de 46, X será igual a el módulo del vector por el coseno de 46. X es igual, el vector vale 55 por el coseno de 46. ¿Cuánto vale el coseno de 46? El coseno, eh, el coseno de 46, sí, coseno de 46. Nos da 0,6946. 69,46. Perfecto. Y si multiplicamos eso por el módulo del vector, o sea, por 55, ¿qué tendríamos? X es igual a 38,206. Como me piden hasta los centésimos, X es igual a 38,21. Pero resulta que como me piden las componentes del vector F en esos términos, Y es hacia abajo, entonces Y sería negativo.
Por tanto, Mm, vector F o la fuerza F tendría como componentes primero el X, 38,21 y menos 39,56 J. Y ahí queda solucionado ese problema. ¿De acuerdo? profe, En este ejercicio tengo dos vectores. Entonces, ahí me dice que un objeto se coloca en el origen, una fuerza F1 de magnitud de 90 newtons, actúa sobre el objeto con un ángulo de 201. Esto es 201, mira. O sea, se refieren a este vector. Se refieren a ese vector. Y una fuerza F2 con magnitud 40 actúa sobre el objeto en un ángulo de 282 grados. Si esto es 201, aquí, perdón, esto es 201, aquí es 201. Y esto de aquí es 282. Ahora, la fuerza F es la fuerza resultante de la fuerza 1 más la fuerza 2, más la fuerza 2. Me piden calcular el ángulo director de F y la magnitud de F. Lo primero que necesitas hallar aquí son las componentes de cada una de las fuerzas para luego sumarlas. Aquí es donde nos va a valer el hecho de que para hallar las componentes del vector y, por ejemplo, es el módulo del vector por el seno del ángulo que forma. Y el X, para hallar el módulo X, perdón, la componente X o la componente en Y, es el módulo del vector F por el coseno de teta. Por lo tanto, decimos, F1, la fuerza es F1 que es solo hasta acá, sus componentes serán para X. ¿Cuánto es esta fuerza F1, su módulo? ¿Cuánto es su magnitud de F1? Es 90 newtons. 90 multiplicado por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma este vector? 201. 201. Entonces, efectuando aquí, tendríamos X es igual. ¿Cuánto sale? Usando la calculadora, 90 por el coseno de 201. 90 multiplicado por el coseno de 201. Nos saldría menos 84,0222, pero dicen no redondear los cálculos intermedios, entonces vamos a dejarlo ahí. Eso es X. Esto es de la fuerza 1, ¿ah? Ahora el Y de la fuerza 1, ¿cómo sería? Los 90 newtons de la magnitud por el seno de 201. ¿Cuánto es el seno de 201? O sea, es, 90, ¿cuánto sería 90 por 200, por el seno de 201? es menos 32,2531. Perfecto, menos 32,2531. Excelente. Por lo tanto, las coordenadas del vector F1 simplemente sería menos 84,0222 y menos 32,2531 J. Eso es F1. Ujú. Ahora tenemos que hallar F2. Para hallar F2, aplicamos el mismo criterio. Entonces decimos, F2 va a ser igual. Su X. ¿Cuánto es el módulo del vector F2? 40 newtons. Entonces X será igual a 40 por el seno, por el coseno de ¿quién? ¿Quién es el ángulo que corresponde al vector de 40 newtons? doscientos ochenta 200. y dos grados. Y aplicando la calculadora, ¿cuánto nos sale? 40 por
el coseno de 282. No sale 8,3165. 8,3165. Para hallar Y sería igual a 40, no 50, 40 por el seno de 282, porque ese es el grado, ¿verdad? 280. Ujú, Y es sí. igual, ¿a qué es igual? 40 por el seno de 282. Esto es igual a menos 39,12590. Por lo tanto, el vector F2 es igual a 8,3165 y menos 39,12590 J. Como a mí me están pidiendo F, la fuerza resultante, que es la suma de las dos, diríamos entonces F es igual a fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, la fuerza 1, ¿cuáles son sus componentes? Menos 84,0222 y menos 32,2531J más la fuerza 2, ¿cuánto vale? 8,3165 y menos 39,12590J. Aquí lo que hay que hacer es reducir los I con los I y los J con los J. Esto y esto, ¿cuánto nos da en la calculadora? Ayudémonos de la calculadora. Menos 84,0222 más 8,3165. ¿Cuánto nos saldría eso? Sale menos 75,7057. Menos 75,7057, Espera. ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Ya, eso sería I. Ahora hagamos el J. ¿Qué cosa es el J? ¿Cómo es el J? Menos 32,253 más, no menos, Menos 39, 39,1259. sí. ¿Cuánto es Sale menos 71,3789. 71,3789 Pues, J. Entonces ya tengo la fuerza F, la resultante de la fuerza F. ¿Qué me piden hallar? Vamos a comenzar haciendo la magnitud F, la magnitud F. ¿Cómo se encuentra la magnitud de un vector dados sus componentes? La magnitud de un vector F es igual a la raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado más esto, a ver, un ratito acá, sería esto, todo esto elevado al cuadrado. Y obviamente que si el negativo se eleva al cuadrado, se convierte en positivo. A ver, ¿cuánto sale eso en la calculadora todo directamente? ¿Cuánto sale? En la calculadora sale, hay que tener cuidado con los números con los que estamos trabajando, ¿ah? Porque es importante colocar todo lo que corresponde a las aproximaciones.
¿Cuánto sale ahí? Sale 104,0495. O sea, todo, la raíz cuadrada y todo, ¿verdad? Sí, 104, 0,4. 104,0495. Ahora, a mí me dicen que lo aproxime al natural o al entero más cercano. Entonces F es igual a 104. Ya está. Ahora, ¿qué hago para hallar el ángulo? El ángulo. Porque aquí me dice el ángulo director de F. O sea, el ángulo que está entre 0 y 360. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Para hallar el ángulo teta, se utiliza tangente a la -1 de el Y arriba y el X abajo. Entonces, teta es igual la tangente a la -1. ¿Quién es Y? De las componentes de la resultante, ¿quién es Y? Em, Y es el que corresponde a J. Entonces aquí arriba colocaríamos -71, -71,3789. Y abajo colocaríamos -75,705. Aplicamos eso en la calculadora. ¿Cuánto nos saldría? sale ¿Cuánto nos sale esto? 43,3152. ¿Cuánto? Cuarenta y tres Ya, coma tres uno cinco dos. 43,31. Ahora atención, mucho cuidado, ese no es el ángulo. ¿Y sabes por qué no es el ángulo? Porque si yo tengo, por ejemplo, mi plano cartesiano, hago esto, hago esto. Las coordenadas de este vector es negativo en el X y negativo en el Y. Quiere decir que esas coordenadas indican que el vector se encuentra acá. Aquí se encuentra el vector. Y cuando medimos los ángulos siempre es desde el X positivo para saber cuánto es la rotación. Todo esto. Hasta aquí. Pero a nosotros nos ha salido que el ángulo es 43,31, pero lo que nos ha salido es esto de acá. 43,31, porque hemos utilizado la tangente, el inverso de la tangente de este lado con este lado. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el ángulo correspondiente desde el eje X positivo hasta el vector? Sumamos. Entonces, el ángulo teta real del vector es 180, porque de acá hasta acá es 180, más 43,31. Y esto nos daría igual a 223,31. Y como a mí me están pidiendo aproximarlo al entero más próximo, teta es igual a 223 grados. Ahí está el valor del ángulo teta. Y acá, esto de aquí, es el valor del módulo o de la magnitud del vector. Tengo el ángulo, que es 223 aproximado, y tengo la magnitud, que es 104.
Hay que tener mucho cuidado con encontrar las componentes de cada vector. Mucho cuidado con los decimales, mucho cuidado con los signos. Luego, una sencilla adición. Hay que sumar la fuerza uno más la fuerza 2 se suma componente a componente. Tenemos esto, como tenemos la ayuda de la calculadora, hay que digitar adecuadamente, con calma. Y luego vamos a obtener los resultados que nos piden en función a las condiciones. ¿Cuál es la condición acá? Bueno, la condición es que no redondear las respuestas intermedias para nada, me dice. Pues eso lo hago con la mayor cantidad de decimales posibles. Y al final se redondea las respuestas al número natural más cercano. Y ahí queda resuelto nuestro ejercicio. En este ejercicio es muy interesante lo que nos propone. Nos proponen S por T. Este no es una multiplicación cualquiera. No es una multiplicación que se hace donde S y T vamos a hacer distributiva. En principio necesitamos que S y T tengan la forma de componentes. Si S es igual a 9i más j, esto es lo mismo que 9,1. ¿De acuerdo? Esto está en forma de vectores unitarios y esto está en forma de componentes. Y el t, que es 2i menos 6j, es igual a 2, menos 6. Ahora, la multiplicación de vectores, este tipo de multiplicación se llama multiplicación escalar. Tiene todo un significado geométrico en los vectores. Y lo único que se hace es lo siguiente. Si tengo 9,1 y 2, menos 6, no se aplica distributiva. Lo único que se hace es multiplicar primera componente con primera componente, que sería 9 por 2 más segunda componente con la segunda componente, que es 1 por -6. O sea, 9 por 2 18, 1 por -6, -6. Y 18 menos 6 es igual a 12. Entonces, el producto escalar del vector S por el vector T es igual a 12. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Aquí hay que tener mucho cuidado con la consideración del producto de dos vectores. No se multiplica en forma distributiva. No existe la multiplicación de vectores. Esto simplemente es una multiplicación escalar. Se llama multiplicación escalar, donde el producto de los vectores me da un número. Y ese número tiene un significado geométrico en los vectores, que ya más adelante los vamos a explicar. ¿De acuerdo? En esta pregunta, ¿qué nos piden? Me piden hallar el vector 5u. Vamos a copiar el vector, lo vamos a colocar por aquí. Es menos 5u menos 3b. Y lo vamos a colocar por aquí. Pero para eso me dicen que el vector u tiene esta característica. Es esto. U es 9i más j y el vector b tiene esta forma. Aquí está. Entonces, si esto es el vector u y esto es el vector b, lo único que hago es reemplazar aquí. Menos 5 multiplicado por u. U es 9i más j. Menos 3 por b. B es 2i menos 6j. Esto es igual. Menos 5 por 9 menos 45i. Menos por más menos 5 por j, 5j. Menos por más menos 3 por 2 6i. Menos por menos más 3 por 6 18j. Entonces aquí vamos a tener igual a menos 45i menos 6i. ¿Cuánto es? Es menos 51i. Y menos 5j más 18j
Esto es igual a más 13J. Y ahí queda resuelto nuestro ejercicio. Tener cuidado simplemente en reemplazar adecuadamente. Cuando se multiplica un vector por un número, ahí sí se distribuye el número a cada uno de los componentes del vector. Y luego sumamos componente a componente, el i con el i y el j con el j, y ahí sale el resultado final, reduciendo y teniendo cuidado con los signos y todo ese tema. Supongamos que un objeto se coloca en el origen, ¿no? Una fuerza F1 de magnitud, esto es la fuerza Fu, esto es el vector Fu, de magnitud 80 newtons, actúa sobre el objeto en un ángulo de 108 grados. Con el lado positivo del eje X, una fuerza de F2, de magnitud 45 newtons, actúa sobre el objeto con un ángulo de 244 grados. Esto es el otro vector. Me piden encontrar la fuerza F1 más F2, la resultante, y luego vamos a calcular el ángulo director y luego la magnitud de F. Muy bien, ¿qué hacemos? Ya hemos aprendido algo al respecto. Me piden hallar la fuerza F, que va a ser igual la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las componentes de la fuerza 1. Y para hallar las componentes de la fuerza 1, decimos que vamos a encontrar primero X. El X de la fuerza 1 es el módulo del vector de la fuerza 1 multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector F1. El módulo de F1, ¿cuánto es el módulo de F1? Es 80 newtons. ¿Por el coseno de quién? De 108 grados. Entonces X es igual. ¿Cuánto es 80 por el coseno de 108? Si usamos la calculadora y multiplicamos 80 por el coseno de 108, nos sale aproximadamente menos 24,7214. Luego vamos a hallar las componentes del vector de Y, perdón, el valor de la componente Y, que es igual a F1 por el seno de teta. Y es igual, F1 sabemos que vale 80 por el seno del ángulo, el ángulo de F1 es esto, 108 grados. Y es igual a 80 seno de 108. ¿Cuánto es el seno de 108? ¿Cuánto es 80 por el seno de 108 directamente? 80 por el seno de 108. 76,0845. 76,0845. Perfecto. Entonces, ya tengo las componentes de la fuerza F1. Y las componentes de la fuerza F1 no es otra cosa que menos 24,7214 y más 76,0845J. Ahora vamos a ver las componentes del vector F2. F2. El vector F2, el vector F2 es igual a ¿qué? El módulo Ah, del vector F2 por el X. Vamos a hallar primero el X, ¿no? El X, en la componente X. Sí. X es igual al módulo del vector F2 multiplicado por el coseno de ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? ¿Coseno de cuánto? De 244. doscientos cuarenta sí, y cuatro. Entonces, X es igual, F2 ¿cuánto vale? 45
por el coseno de 244. X es igual, ¿cuánto sale 45 por el coseno de 244? Sale, 45 por el coseno de 244. sale menos 19,7267. Menos 19,7267. 72,67. Ahora el Y. ¿Cómo hacemos para hallar el Y? Es F2 por el seno de 244. Y es Sí. igual a 45 por el seno de 244. ¿Cuánto nos sale 45 por el seno de 244? Sale, por- 45 por el seno de 244. ¿Cuánto nos sale? sale menos 40,4457. 44,57. Perfecto. Entonces Ujú. ya tengo las componentes del vector F2 y sería menos 19,7267 y menos 40,44. Voy a ir un poco más al ejercicio. 44,57J. Ya tenemos las componentes de los dos vectores. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar lo que me piden, o sea, buscar lo que me piden, ahí determinar lo que me piden, que es la suma de las dos fuerzas, fuerza uno y fuerza 2. La fuerza uno, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son las componentes de la fuerza uno? Las componentes de la fuerza uno no son otra cosa que esto que está acá, que es menos 24,7214 y más la otra componente es 76,0845J más, ahora sería el otro, que es esto de aquí, que es esto, todo esto, lo colocamos aquí, ahí está, ahí está. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es juntar componente a componente. Se vamos a sumar menos 24,7214 y menos 19,7267 y. ¿Cuánto nos da eso? Menos 24,7214 menos 19,7267. ¿Cuánto nos da eso en la calculadora? El trabajo lo tiene que hacer la calculadora aquí. ¿Cuánto nos da? Sale menos 44,4481. Menos 44,4481, así, ¿verdad? Ajá, Y. sí. Ahora, 76,0845 menos 40,4457. ¿Cuánto sale? Sale Más, mm, aquí, 35,6388. 63,88J. Mira que Ujú. ya tenemos las componentes de la fuerza resultante, o sea, el vector que representa a la suma de esos dos vectores, a la acción de esos dos vectores. Entonces hay que hallar su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? Hacemos la raíz cuadrada de todo esto, no el i, solo esto, elevado al cuadrado, aquí está, más todo esto, sin el j, elevado al cuadrado. Ahí está.
raíz cuadrada de esto. ¿Y esto es igual a qué? Aquí tiene que hacer el trabajo la calculadora, digitarlo con calma, con la precisión posible, para poder determinar directamente ya el módulo de f, porque la calculadora va a ser hasta la raíz cuadrada. Si efectuamos todo esto, ¿cuánto nos sale? 56, 97, 15. 56,9715. Y como me piden redondear al entero o al natural próximo, esto sería igual a 57 Ujú. newtons, porque la fuerza se mide en newtons. Y para hallar el ángulo correspondiente a este vector, recuerda que lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula me dice, bueno, para hallar el ángulo teta es igual a qué? A tangente a la menos uno. ¿De quién? ¿Quién es Y? 35,6388. ¿Quién es X? Menos 44,4481. ¿Cuánto nos sale eso? Sale, En la calculadora. ¿Cuánto? Lo aplicamos en la calculadora. sale menos 38,7228. Menos, sale teta igual a, ¿cuánto? Menos 38,7288. 38,7288. Ujú. Ya está, muy bien. Ahora, un detalle sumamente importante. Esto es así, y el eje X está acá, y el Y está arriba, porque el Y es positivo, entonces el vector tiene esta dirección, acá. Entonces, no va a tener este valor el vector trazado desde aquí. No. Lo que hay que hacer entonces es sumarle a 180 grados, le sumamos 38,7288. ¿Cuánto nos sale eso? 180 menos 38,7288. Sale, Esto es igual a 100. sale 141,2712. 141,2712. Ahora, si me piden redondearlo o aproximarlo al natural más cercano, obviamente que el ángulo será igual a 141. Y ahí queda resuelto nuestro ejercicio. Hemos encontrado el módulo de la función del vector resultante y el ángulo correspondiente.